Muy buenos días a todos. El día de hoy estamos por iniciar la sexta sesión del seminario Repensar la Física. Agradecemos totalmente pues su asistencia. El día de hoy escucharemos o tendremos la oportunidad de escuchar al doctor José Luis Sendejas Valdés, quien ya nos está aquí acompañando. Y también encontramos también en la sesión a la licenciada Silvia, que nos estará acompañando también en esta sexta edición. Licenciada, muy buenos días. Buenos días, doctor José Luis. Gracias, doctora. Buen día a todos. Buenos días. ¿Cómo está, maestro Jesús? Muy buenos días. Muy Muchísimas buen gracias día, por... doctora Erika. Un gusto tener el día de hoy al doctor José Luis Sendejas, un buen amigo y pues bueno, qué gusto tenerlo el día de hoy en esta ponencia en la física y la inteligencia artificial, un tema que para nuestros chicos sin duda alguna es de bastante interés. Totalmente, es un tema muy novedoso, ¿verdad? Que ha traído pues bastante revuelo en la época pues ya reciente, ¿verdad? No solamente en el área de la física. Y pues bueno, qué mejor que escucharlo también de un experto como es el doctor José Luis, que nos tenga, pues que se haya tomado este espacio en este puentecito. También a todos los que están asistiendo a la sesión, muchas gracias por el tiempo que disponemos el día de hoy para poder pues bueno, aprender, ¿verdad? Aprovechar nuestro puente de la mejor manera y pues bueno, de la mano pues de expertos como es el doctor José Luis. Agradecemos nuevamente, doctor, su aportación el día de hoy por haber aceptado pues la invitación de parte del Instituto Politécnico Nacional, de parte del UPIAP y del CECIT 20, de la UPIG. Pues muchas gracias nuevamente por su contribución. No, de nada, doctora. ¿Les parece si iniciamos? Por favor, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues antes que nada, como bien lo dice la doctora, pues me da mucho gusto que el poder estar aquí acompañándolos y de igual forma, pues comentarles que me gustaría que fuera más que una conferencia, fuera una plática entre amigos, ¿no? Y creo que esta parte es de la mejor manera en que podemos aprender o podemos llevar a cabo ese proceso de la enseñanza-aprendizaje. Primeramente, pues agradecer a las unidades de Guanajuato, a la unidad Alejo Peralta, en especial a la doctora Erika, al ingeniero Carlos Paredes y bueno, a la licenciada Gabriela que nos acompaña el día de hoy. Veo por ahí varios profesores, un gusto saludarlos también. Y bueno, pues me gustaría a mí iniciar en esta ocasión platicándoles un poco cuando la doctora Erika y el ingeniero Paredes me hicieron la invitación para poder participar en este seminario. Yo decía, bueno, pues de qué les puedo platicar a los chicos o a los profesores que cuentan con un amplio conocimiento relacionado con muchas de las áreas que son o que surgen de la física, de la ciencia de la física, ¿no? Y bueno, dije, voy a tratar de generar un título en donde podamos integrar algunos temas actuales que tienen relación con la física y que están también de moda o de auge, ¿no? Eh, por ello es que, bueno, pues el título que yo como denominé o como le pedí a la doctora Erika que pudiera compartirles el título de la presentación, pues es la física. eh, eh, la física y la inteligencia artificial modelando el futuro de la tecnología y la sociedad. Y por ello me permití, si ustedes se fijan en el título, poder resaltar estas tres áreas, ¿no? La física, la inteligencia artificial y la tecnología y la sociedad. En este caso, bueno, pues si nos fuéramos hacia la parte más fundamental de poder conocer lo que es el concepto de lo que es la física, pues podríamos decir brevemente que es el estudio sistemático o es la ciencia que estudia de manera sistemática, es decir, bajo un proceso, aquellos fenómenos naturales, tratando de encontrar las leyes que las rigen y las leyes en que se basan esos fenómenos, ¿no? Si volteáramos hacia algo, a ver, Sendejas, y eso que me estás platicando, ¿qué es? Pues no es más que las matemáticas aplicadas, ¿no? Aquellas matemáticas que nos han enseñado en nuestra aula,
poderlas aplicar en algún fenómeno natural que podemos trabajar o que podemos interactuar con él de manera cotidiana. En este caso, pues bueno, las teorías físicas repercuten en muchísimas áreas y podemos mencionar en la actualidad en todo lo tecnológico, ¿no? Vemos en la imagen un robot policía que se utiliza bastante o se utiliza actualmente en ciudades grandes como lo que es Nueva York o muchas otras ciudades de todo el mundo y que, bueno, han tratado de generar este tipo de herramientas para poder proteger o dar seguridad hacia los elementos de la policía en la cual está, ¿no? Nos hemos enterado y es bien sabido por toda la gente, pues que ha habido o en la humanidad hemos generado de mal manera atentados y muchas otras cosas que atentan en contra de las personas, ¿no? Y bueno, pues valga la redundancia, atentan en contra de las personas. Y un caso de ello, pues son estos robots que a través de los movimientos que generan servomotores y muchos otros elementos por los cuales están conformados, les permite moverse y les permite visualizar ciertas áreas para conocer si existe algún peligro, ¿no? Y bueno, si lo retomamos también esta parte de la física hacia nuestros años mozos de primaria, de kinder y de secundaria, pues podemos encontrar muchos experimentos que realizábamos y que de repente no los entendíamos, ¿no? De repente el poder frotar un globo con nuestro cabello y recordar cómo a nuestras compañeras de secundaria, el magnetismo jalaba sus cabellos o sus melenas, y bueno, pues para nosotros se nos hacía muy divertido, ¿no? Pero al final de cuentas lo que representaba era ese intercambio de cargas que existía o que se generaba al frotar un cuerpo y el otro cuerpo, cómo podía atraerlo, ¿no? Entonces, pues lo que sucedía es que era como un imán, ¿no? Era el ejemplo de un imán que poníamos también en un metal y que a través del magnetismo se podría atraer hacia, o se podía pegar hacia otro cuerpo. Y bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Pero si nos fuéramos también a la vida diaria y pudiéramos nosotros hablar de cuestiones de salud, pues podríamos ver este espectro electromagnético que nos permite a nosotros identificar los diferentes niveles de radiación que tenemos en la actualidad, ¿no? Y podríamos pensar que el tomar sol o el tomar los rayos UV en la actualidad, pues nos iba a permitir estar bronceados y disfrutar de la playa y disfrutar de grandes momentos y estar bien a la moda, ¿no? Pero en la actualidad también este ejemplo de la física, de esta medición de radiaciones, pues nos permite darnos cuenta también de muchos impactos que tienen en la salud humana, ¿no? Y vemos que, o se ha comprobado en la actualidad, que la radiación ultravioleta, pues es elemento clave para la generación del melanoma humano, ¿no? Es decir, de cáncer en la piel, ¿no? Y la física nos permite también identificar eso. Y si nos vamos aquí al lado inferior derecho de la pantalla, pues podemos ver el caso de un chofer de tráiler en Canadá y que es muy famoso, ¿no? Que es el caso Big Mac Eligot. Y que al final de cuentas, si se fijan ustedes, de un lado tiene el envejecimiento prematuro, ¿no? Porque durante todo ese tiempo que él ha conducido su tráiler o su camión o su autobús, pues es del lado en que le ha pegado el sol. Y al final de cuentas, aunque no se identifica que sea melanoma humano o cáncer, sin embargo, sí es una enfermedad que se le conoce como envejecimiento prematuro. Entonces, la física nos ha permitido conocer esa parte. Y bueno, se me olvidaba, ¿no? Pero no olvidemos catástrofes como las ocasionadas en Chernobyl y en Fukushima, creo, no recuerdo el nombre bien, pero en una de las ciudades de Japón, en donde también pues esta parte de la radiación que se generó, pues ha sido de manera
dañina hacia el ser humano, ¿no? Y bueno, si hablamos de la física a lo largo de la historia del ser humano, podemos darnos cuenta también, pues, de que la física ha impactado durante las cuatro revoluciones industriales que conocemos o que tenemos presentes en la humanidad, ¿no? Y que, bueno, brevemente creo que la mayoría ya lo conoce, pero estas cuatro revoluciones han tenido diferentes características durante su desarrollo, ¿no? Y la primera, pues podemos identificar a esta primera revolución como, o podemos identificar ciertos elementos que fueron los generadores de esta primera revolución industrial, como fue la agricultura, la artesanía y algo que dio poder al trabajo o a la generación del trabajo, pues fue el vapor, ¿no? Y por ende, pues la máquina de vapor. En la segunda revolución industrial, que es la que conocemos todos, bueno, la segunda revolución, que fue la que conocimos como revolución industrial y que se dio específicamente en Inglaterra, pues fue en donde vimos nosotros que se generó la línea de producción en masa y algo muy importante, lo que dio origen a lo que fue la electricidad, ¿no? Y que si hablamos de este origen de la electricidad, pues podemos analizar diferentes casos y diferentes actividades que se dieron entre dos grandes pensadores y dos grandes físicos principalmente, ¿no? Primeramente físicos antes que investigadores, ¿no? Como lo fue Tomás Alva Edison y como lo fue Nikola Tesla, ¿no? Con sus propuestas de este AC/DC, es el logo del grupo de rock, pero con sus propuestas de corriente alterna y corriente directa, ¿no? Y que bueno, al final de cuentas, en la actualidad han sido generadoras de muchas ideas y de muchos proyectos científicos y tecnológicos. En la tercera revolución, pues hablamos de este detonante que fue la computación y la automatización, ¿no? Y si hiciéramos énfasis o si hiciéramos o si quisiéramos resaltar la actividad de algunos de los principales iniciadores de esto, pues podemos irnos al finales de la Segunda Guerra Mundial, mediados finales de la Segunda Guerra Mundial, con Alan Turing, ¿no? Que se dice que a través de su máquina que trabajaba de manera lógica y con elementos mecánicos, es decir, porque no había nada de cuestiones de procesadores de silicios ni de elementos conductores, sí permitía poder agilizar las operaciones o las operaciones aritmetológicas para poder resolver algún problema, ¿no? Y en el último y la última y que bueno, pues es lo que nos tiene o lo que ha generado esta parte de la automatización también y de el procesamiento de la información, ¿no? Y por último, la cuarta revolución, que es la que conocemos como sistemas ciberfísicos, ¿no? Que son todos aquellos en donde, bueno, pues se ocupan de o se integran redes de comunicaciones, capacidad de cómputo, inteligencia artificial, autonomía de procesos físicos y que, bueno, estos sistemas están integrados o están interconectados con servicios remotos de almacenamiento y gestión de datos, ¿no? ¿Cuál es su principal objetivo? Pues lo vamos a ver más adelante, el poder generar lo que son smart cities o ciudades inteligentes, ¿no? Y que al final de cuentas, esas ciudades inteligentes es que todo lo que realicemos en la actualidad se encuentre automatizado y se encuentre controlado, ¿no? Que yo a través de un celular o de un smartwatch pueda ver la hora en que llega mi autobús y el autobús deberá de llegar a esa hora ya que tiene un sistema que su compañía lo está registrando y que le está pidiendo a él que cumpla con ese recorrido en cierto tiempo. Entonces, vemos ahí la importancia. Hace algunas semanas hablaban aquí de procesadores y de semiconductores que el Politécnico Nacional quiere generar, y que bueno, ya llevan, que están empezando a generar, y pues vemos la importancia de ello, ¿no? Entonces, esa es la importancia de estas cuatro revoluciones y su relación con lo que es la física en específico. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que es una parte muy importante y que a veces, pues incluso nosotros como mismos físicos, ¿verdad? Sabemos la importancia que ha tenido estos momentos y que gracias a esa
necesidad o esa búsqueda pues nos ha llevado a esos crecimientos. Y pues bueno, está muy marcado, ¿verdad? Estas 4 etapas que ya bien nos platicaba usted, doctor, que fueron pues fundamentales para el desarrollo de lo que hoy en día ya conocemos como que ya más bien tenemos la oportunidad de una gran capacidad de cómputo, incluso en aparatos tan pequeños, ¿verdad? Quizás como nuestros celulares y demás. Pero incluso también yo creo que todos alguna vez hemos escuchado, no sé si nos pueda platicar un poquito más sobre esto, porque hemos escuchado, se habla mucho de que puede existir una quinta revolución industrial. Entonces, no sé si pudiera platicarnos a lo mejor, si usted tiene conocimiento de esto, qué características podría tener y qué es lo que podría llevarlo a ser totalmente diferente pues de las otras 4, ¿verdad? Porque pues ya tendría que hacer un brinco todavía más importante, ¿no? Respecto a toda esta línea. No sé si nos pueda platicar un poquito más, doctor. Sí, doctora, muchas gracias. Y sí, mira, muchas personas hablan de que ya estamos dentro de esa quinta revolución, ¿no? Yo de esa quinta generación de revoluciones, ¿no? Creo que nos falta mucho el principal elemento que diferencia a la cuarta revolución con la quinta es el cuidado del medio ambiente, doctora, y de repente eso lo dejamos a un lado, ¿no? Los que somos tecnólogos o nos consideramos tecnólogos, estamos interesadísimos en el último celular, en poder hacer uso de otro tipo de hardware y muchos otros elementos, pero sin pensar o contar con, o tratar de contar con la computadora, con la última Mac o con la última computadora, que esté de auge, ¿no? Sin embargo, no pensamos también en el impacto que podemos generar hacia el medio ambiente. Platicarte, doctora, fíjate, en nuestro caso en México, somos el tercer generador en América de basura electrónica. Al año estamos generando 2 estadios Azteca de basura electrónica, ¿no? Bueno, y somos el tercer generador después de Estados Unidos y de Brasil. Entonces, quiere decir que no estamos haciendo las cosas también con todo este desarrollo tecnológico también, ¿no? Porque si fuéramos responsables también en ello, y hay que hablarlo de manera clara también, deberíamos de tener cuidado con ese impacto que estamos haciendo hacia el medio ambiente, ¿no? Y deberíamos, bueno, de tener cuidado, ¿no? El poder aplicar lo que se conoce el concepto, lo que es de la cuna a la tumba, ¿no? A ver, empresa, me vendes un elemento tecnológico, entonces tú eres responsable también de poderlo procesar y poder reciclarlo y poder hacer ciertas cosas que al final de cuentas permitan hacer un ciclo virtuoso en la generación o en la venta de ese equipo tecnológico. Entonces, esa quinta, por eso te decía, esa quinta revolución, aunque mucha gente dice que ya estamos dentro de ella, pero bueno, yo considero que seguimos tirando celulares a la basura, seguimos tirando sin procesar baterías de nuestros equipos tecnológicos, y ahora más con esta parte de litio, ¿no? Y no se diga también lo que es la parte de los vehículos, ¿no? Es decir, sí está padre, vamos a traer un vehículo autónomo, pero ¿qué vamos a realizar? También deberíamos de pensar qué vamos a hacer con ese banco de baterías al término de su vida útil. Entonces, en específico, ese es el concepto de Industria 5.0, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Yo creo que, pues bueno, es un tema bastante importante, pero sobre todo incluso puede ser hasta controversial, ¿no creo? Porque, pues bueno, estamos muy emocionados porque vamos a tener aparatos, como dice, nuevos, que tienen nueva tecnología y demás, o incluso los mismos, que se vuelve viral, ¿no? Por ejemplo, crear una imagen a través de una inteligencia artificial y no estamos conscientes de lo que puede generar o del consumo energético, incluso el gasto de agua que podría generar todo este tipo de cosas y a veces hasta por moda los estamos realizando, ¿cierto? Sí, doctora. Perfecto, Entonces, doctora. si gusta, ¿Continuamos, doctora? adelante, por favor, muchísimas Gracias, gracias. doctora. Y bueno, permítanme aquí. Ok, ahí está. Y bueno, y sí, como lo mencionabas, doctora, hablabas también de esta parte, o hablábamos hace algunas semanas también de semiconductores, ¿no? Y de procesadores, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué relación hay con lo que la física y los semiconductores? Bueno, pues que al final de cuentas, este,
se generan a través de esa lógica digital, ¿no? Es decir, de las señales digitales que pueden interpretar estos elementos. Y bueno, yo aquí tengo dos plaquitas que me imagino muchos de ustedes ya las han utilizado, desde un Arduino Uno que cuenta con lo que es un microcontrolador, pero en el caso de otros componentes o de otras tarjetas u otras placas, como una SP32 que ya cuentan con lo que es un microprocesador, ¿no? Es decir, son placas ya muy pequeñas que permiten automatizar ciertos componentes y que al final de cuentas, la física se representa o se ve reflejada en ellos, pues con esa simple existencia de corriente y no existencia, ¿no? Es decir, a través de dos puertos, ya se hace de 3.3 o de 5.5 voltios, me permite a mí generar un uno, representar un estado de voltaje uno, y a través de una GND o de una tierra me permite a mí generar pues un cero voltaje, cero existencia de voltaje en esta placa, ¿no? Igual en estas placas que ya cuentan con un microprocesador, no con un microcontrolador, es decir, que ya pueden ejecutar más tareas de manera paralela y que, bueno, pues tienen más elementos de memoria y más elementos o más poder de procesamiento. Si hiciéramos también otra relación con la física, pues podríamos irnos a la parte de la generación de la energía, ¿no? Y bueno, pues si pudiéramos hacer énfasis o poder analizar lo que es un aerogenerador que de repente hemos visto en ciertos lugares que están, valga la redundancia, generando energía, pues podemos ver o podemos conocer que puede ser un sistema fotovoltaico aislado, ¿no? O integrado a una red eléctrica. Si fuera un sistema fotovoltaico aislado, pues lo que hacen estas aspas que vemos en los aerogeneradores en el campo, pues están generando energía a través del viento que se está suministrando a través de un controlador y se está almacenando en baterías eléctricas, ¿no? O de lo contrario, también esto decíamos que es un sistema fotovoltaico aislado. En el caso de un sistema fotovoltaico que está conectado a la red, pues es lo que sucede con muchos de los paneles solares que ya vemos en muchas de las casas, ¿no? En muchos de los negocios. Tienen los paneles solares que de igual forma generan energía a través de un controlador, se convierten y bueno, pues se conecta a la red de la Comisión Federal de Electricidad y también provee hacia esa parte. Pero en el caso de los aerogeneradores, se me hizo interesante este ejemplo, ¿no? Porque vemos cómo a través del movimiento de las aspas generan esa energía y bueno, esa fuerza que genera el viento es lo que hace girar las aspas y generar esa energía. Las aspas giran 20 veces por minuto y pueden generar, fíjense, 2000 kilovatios por hora, ¿no? Lo generan durante 24 horas en algunos lugares mientras que exista el viento y bueno, pues si generáramos estas 24 horas, pues esas 24 horas es equivalente a lo que podríamos generar con 10 toneladas de carbón de alta calidad y que, bueno, pues una pequeña gran diferencia es que a través del aerogenerador se le conoce como una energía limpia y o si lo hiciéramos a través de carbón, pues se le conoce como la generación de energía eléctrica que está impactando al medio ambiente por la contaminación, ¿no? Entonces, el aerogenerador, pues es otro elemento u otra tecnología que podemos nosotros poder hacer o poder implementar muchas leyes de la física y que nos permiten en la actualidad poder generar energía eléctrica. ¿Por qué es importante los semiconductores? Y aquí me voy a permitir entrar, o es lo que me permite entrar al siguiente tema, que es el de inteligencia artificial. ¿Y por qué decíamos que es importante? Porque al final de cuentas, para poder generar inteligencia artificial o este tipo de sistemas de inteligencia artificial, se requiere poder de procesamiento. Y este poder de procesamiento, pues nos permite a nosotros
poder ejecutar o poder analizar más información y ejecutar mayores algoritmos de programación para poder hacer que las inteligencias artificiales piensen de manera más veloz, y puedan obtener información de manera más veloz que como lo podría hacer el ser humano. En este caso, pues un ejemplo de esta importancia de los semiconductores, pues es que podemos analizar nosotros el uso de supercomputadoras, que es lo que conocemos como cómputo paralelo, y que si ustedes se meten a una paginita en internet que se llama Top 500, ojalá que los que estén ahí en sus computadoras, en lo que estoy platicando, yo lo puedan ver. Si le ponen Top 500, bueno, Top 500 y póngale supercomputadoras. Me acordé ahorita de un impermeabilizante, pero no es ese. Si le ponen Top 500, ustedes les va a arrojar un listado de las principales supercomputadoras que existen en el mercado. Ayer lo estaba revisando, ayer que estaba concluyendo lo de la presentación, y me di cuenta que esta supercomputadora que se llama el Capitán o Captain, que pertenece a la NASA, es la que tiene el último corte que hicieron ellos fue en noviembre del 2024, y es la última o es el primer lugar en supercomputadoras que estaba en ese corte. ¿Y cómo se rige o cómo clasifican ellos ese número, esa escala de las supercomputadoras? Pues con base a los cores o con base a los procesadores que tiene, ¿no? Entonces ahí van a ver muchísimas supercomputadoras y van a ver la cantidad de procesadores que son con las que se cuentan. Y que al inicio de la inteligencia artificial, pues esto era lo que daba vida a las inteligencias artificiales. Sin embargo, hace algún tiempo empezaron a surgir lo que eran estas tarjetas gráficas, específicamente en Nvidia o de la marca Nvidia, y que al final de cuentas lo que hacía es que tú conectabas varias tarjetas gráficas en tu computadora, y dentro de ellas pues tienen varios procesadores, ¿no? Entonces puedes tener un clúster de computadoras con tarjetas gráficas, ¿no? Sin embargo, el desarrollo tecnológico, o hace algunas semanas pudimos darnos cuenta de que no todo es el poder de procesamiento a través del hardware, ¿no? Y vimos o pudimos conocer el caso de esta inteligencia artificial DeepSeek, que pues hizo que se fuera a la baja lo que fue la empresa de Nvidia, ¿no? Porque al final de cuentas, a través de algoritmos que ellos desarrollaron, hicieron que, bueno, pudieran hacer más veloz esta inteligencia artificial, comparado con otras inteligencias artificiales que estaban utilizando un sinnúmero de tarjetas gráficas y un sinnúmero de granjas de este tipo de tarjetas para poder procesar lo que es la información. Entonces, vemos que arriba eh, del poder físico, del poder tecnológico o del hardware, se encuentra también la parte lógica, ¿no? Y en este caso, pues estos cuates o esta inteligencia artificial DeepSeek, que, 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 que son de unos chinitos, pues ocasionaron esta problemática, ¿no? Sí, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que para todos está siendo bastante, pues, no es como una retroalimentación, ¿verdad? De saber de todo lo que está a nuestro alrededor, y pues nos está dando ejemplos muy, muy claros de que no solamente es tecnología, sino para poder haber llegado a ese punto, pues necesitamos haber desarrollado pues muchas cosas más, ¿no? Toda esta revolución y estas revoluciones, estas etapas, y pues la física está en medio de todo, ¿verdad? Gracias a ese desarrollo, el entendimiento de este tipo de sistemas, pues nos ha llevado a ese tipo incluso de hardware y todo lo demás para poder llegar al punto medular de nuestra charla, ¿verdad? Que es la inteligencia artificial. No sé si nos podría platicar por qué considera que es importante este tipo de hardware o el desarrollo de este tipo de hardware en el desarrollo también de la inteligencia artificial. Sí, doctora. En el caso de lo que son las tarjetas gráficas, son importantes para poder procesar grandes volúmenes de datos. No sé si les haya tocado, pero ojalá pudieran, o los que están tratando de trabajar algo de inteligencia artificial, de machine learning y de deep learning,
pues hay veces nos encontramos con datasets que son muy pesados, ¿no? Por la gran cantidad de información. Entonces, el poder contar con clústeres de tarjetas gráficas o con clústeres de computadoras, pues permiten agilizar lo que es el acceso a la información y por ende el procesamiento que se tiene con esa información, ¿no? Les platico, estamos generando una investigación, doctora, relacionada con un medidor inteligente de rayos ultravioleta aquí en la Universidad Tecnológica. Y en específico estamos generando este medidor con la idea de que esté sensado cada 5 segundos, cada 30 segundos, dependiendo de cómo lo desarrollemos nosotros o lo pongamos en el algoritmo, y está sensando esa medición de radiación ultravioleta, ¿no? Con la idea de poder generar nosotros un banco de datos o un dataset que después nos permite aplicarle lo que es Machine Learning, lo que es Deep Learning, que más adelante vamos a platicar de ello, y nos permita poder ciertas predicciones y poderla compartir con la gente, ¿no? Porque creemos nosotros o consideramos que esta problemática de la radiación ultravioleta es de vital importancia en la actualidad. Y sin este hardware o sin este tipo de hardware, doctora, pues nuestras computadoras no podrían procesar tanta información de manera rápida y de manera ágil para poder generar esas predicciones y poder compartir con la sociedad los niveles de radiación ultravioleta. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De por qué es tan importante este tipo de hardware en la actualidad, pero sin dejar a un lado también el desarrollo, la programación de los algoritmos que generemos. Muchísimas gracias. Pues si gustan, seguimos platicando un poquito más a profundidad de todos estos temas. Gracias, doctora. Y bueno, nos vamos al punto que a lo mejor muchos de los chicos que ya están aquí tienen más conocimiento que uno acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues la inteligencia artificial es un campo de la computación dedicado a la resolución de problemas cognitivos, ¿no? Es decir, de problemas de conocimiento, es decir, poder generar o resolver un problema más rápido que como lo realiza una persona, ¿no? Eh, y bueno, pues ¿con base a qué se da? Pues a toda esa información que obtienen tanto organizaciones, dependencias y muchos otros entes en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, ¿a qué hablamos esto? Pues que toda esa información se puede generar a través de sensores que pueden identificar la temperatura, la humedad, a través de el mismo like que le damos desde el celular en nuestra red social es algo que es generado por un ser humano y que al final de cuentas le sirve a una empresa para poder identificar si le gusta ese producto o a la sociedad o no le gusta, ¿no? Herramientas de supervisión, redes sociales y las mismas encuestas, ¿no? Es decir, desde una encuesta yo puedo cuantificar esos resultados que aunque se pueden sesgar los resultados, que no debería de ser la manera, pero no debería de ser lo correcto, pero en el caso de las cuestiones o de las elecciones políticas, pues vemos si en realidad los instrumentos fueran de manera neutras, pues nos permitiría conocer en realidad lo que piensa una persona acerca de algún candidato, ¿no? Pero de repente vemos cómo un candidato presenta su propia encuesta y él se proclama vencedor, ¿no? Cuando en realidad vemos que entonces esos resultados o esos datos que tienen ahí, pues los sesgaron y que pueden ser manipulables, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial lo que hace o ese tipo de sistema lo que hace es accesar a esos datos y poder generar ciertas predicciones o poder generar mejores tomas de decisiones a través de la información con la cual cuenta, ¿no? Y bueno, pues el objetivo de la inteligencia artificial pues es crear sistemas de autoaprendizaje que deriven de pues toda esa gran cantidad de datos. Dice, las inteligencias artificiales pueden resolver nuevos problemas de manera similar a como lo haría una persona, ¿no? Y a lo mejor de manera más ágil. Sin embargo, no es lo más óptimo, ¿no? Vemos a los chicos que en la actualidad muchos de ellos meten una pregunta a una inteligencia artificial, la copian y la pegan, pero aquí lo interesante hubiera sido que hubieran copiado y pegado ese contenido,
pero hubieran agregado y hubieran entendido el concepto que les generó la inteligencia artificial, ¿no? Con la idea de poder generar información y poder aportar algo más con el conocimiento que cada persona tenga. Entonces, vemos que, bueno, pues diferentes inteligencias artificiales pueden responder a diferentes necesidades que tiene el ser humano, es decir, hasta poder responder o tener una conversación contigo. En el caso de las Alexas, pues bueno, hasta vemos cómo te responden una alerta, vemos cómo te responden la hora que tienes, vemos cómo te responden con la petición que tú les haces de poder reproducir una canción o poder reproducir un tema, ¿no? Y bueno, si nos fuéramos brevemente a esta historia de la inteligencia artificial, que es el segundo concepto que yo les decía del título de la exposición que tenemos. El primero fue la física, el segundo es la relación entre la física y la inteligencia artificial. Y podemos, si pudiéramos analizar esta línea del tiempo de la inteligencia artificial, podríamos darnos cuenta que desde 1842 surgen los primeros elementos que generan a la inteligencia artificial, ¿no? Yo solamente subrayé algunas, ¿no? Pero vemos cómo en 1950, Alan Turing, después de la generación de su máquina que logró desencriptar o logró poder resolver los mensajes que enviaban los alemanes a través del código Enigma o de la máquina Enigma, pues Turing propone o publica un artículo que lo pueden encontrar en internet, póngale así el test de Turing, y él publicó ese artículo en donde habla precisamente de que él quería generar una máquina que pudiera responderle y resolver las problemáticas como lo podría hacer él o como lo podría hacer un ser humano. Entonces, en el 56 se le conoce como el primer surgimiento de la inteligencia artificial. En el 2014, esto siguió avanzando. En el 2014, creo que la mayoría de las personas en la actualidad cuenta con una Alexa y vemos lo que es este tipo de productos de la Alexa, ¿no? Que Amazon, bueno, pues lo puso este producto para que lo pudieran tener en cualquier casa, ¿no? Sin embargo, o sin olvidar también que toda la información que estamos generando a través de la Alexa, no duden que se esté almacenando también en un repositorio de Amazon y no duden también que conozcan intereses, que conozcan lo que la gente piensa y que conozcan también los intereses que tiene la gente para poderles ofrecer productos o poderles vender otras cosas, ¿no? Y por último, bueno, en el 2015-2016 surge también lo que es el aprendizaje profundo, que más adelante vamos a hablar de él y vamos a ver cómo llega a impactar también en esta parte de la inteligencia artificial. Entonces, sin embargo, fíjense, la inteligencia artificial o el concepto de inteligencia artificial, decíamos que no es tan nuevo, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo se venía platicando, ¿no? Y algunas fuentes que ya hablaban dentro de que hablaban de este tipo de sistemas de inteligencia artificial, era específicamente en áreas como la ingeniería de software, ¿no? Y en estas fuentes, en estos libros, en el 78, 76, 72 y por último en el libro de Pressman, que habla de la ingeniería de software, pues precisamente clasifica al sistema o a los sistemas de inteligencia artificial dentro de la parte de los sistemas que existen en la actualidad, ¿no? Es decir, el primero, en el caso de Pressman, propone que hay que esa clasificación es el software de sistemas, es decir, lo que conocemos como el sistema operativo, el software de aplicación, todo lo que conocemos ya de eso ustedes tienen más conocimiento que yo, todas las aplicaciones que tenemos en la actualidad, software de ingeniería y ciencias, es decir, todo aquel software que nos permite manipular elementos relacionados con la ciencia y la tecnología. El software incrustado, el mismo software que encontramos desde un elevador
hasta un horno de microondas, ¿no? Software de línea de producción, aplicaciones web y por último, el software de inteligencia artificial. Entonces, no es nuevo este concepto, sin embargo, en los últimos años se detonó esta parte, ¿no? Y si nosotros pudiéramos hacer o pudiéramos tener un esquema de lo que es la inteligencia artificial o cómo se clasifica esa inteligencia artificial y todos sus elementos que la componen, pues podríamos ver que dentro de ella existe lo que es la minería de datos, el machine learning o lo que conocemos como aprendizaje automatizado, el deep learning, que es lo que conocemos como el aprendizaje, el automatizado y el profundo. Perdón, se me fue. Y dentro del deep learning, pues cuando hablamos nosotros de deep learning, estamos hablando de el uso de redes neuronales artificiales, ¿no? Es decir, de igual forma en cómo trabaja las redes que cubren a nuestro cerebro humano, pues de igual forma trabajan a través de la decisión de cierta problemática o la decisión que se va a generar a través de cierta problemática, a través de una red neuronal artificial. Entonces, cuando escuchemos nosotros de deep learning o aprendizaje profundo, automáticamente deberíamos de estar pensando que está haciendo uso, perdón, ya me brinqué, de estar haciendo uso de lo que es una red neuronal artificial. Y lo que busca específicamente esto, pues es que tengamos lo que decíamos, ciudades inteligentes, ¿no? Yo les platicaba algunos compañeros hace un tiempo, tuve la oportunidad de realizar un postdoctorado en la Universidad de Arizona y me tocaba en ese tiempo, pues yo salía del lugar en donde vivía y me tocaba irme en autobús o ir a tomar el autobús para ir a la Universidad de Arizona. Y la primera vez que yo llegué a la parada del autobús, veo una pantalla y veo que la ruta que me llevaba a la Universidad de Arizona llegaba a las 8:45 de la mañana, ¿no? Yo dije, "Ujú, sí va a llegar a las 8:45, ¿no?". Eran 8:45 y estaba llegando lo que era el autobús ahí a la parada, ¿no? Era el ejemplo que yo les ponía, ¿no? Lo que buscan estas, o lo que se busca, el que haya con esas smart cities o esas ciudades inteligentes, es que a través o todos esos sistemas que estén interconectados entre sí para que sean inteligentes o para que sea más efectiva todas las actividades que realizas en esa ciudad y que sean más de mejor manera y le faciliten al ser humano o al habitante de esa ciudad inteligente el uso de todos esos servicios, ¿no? Muchos de ustedes ya conocen, pero vas en Estados Unidos, quieres atravesar las líneas peatonales, oprimes el semáforo y en un determinado tiempo empieza esa petición que tú realizas en el semáforo, la manda al semáforo y se empieza a detener, ¿no? Y manda la detención de los vehículos, es decir, se pone en rojo el semáforo y automáticamente te da el pase para que tú puedas estar cruzando lo que es esa zona peatonal, ¿no? Sin embargo, si no hay ninguna petición de una persona o de un peatón, pues lo que va a hacer es que el sistema va a seguir funcionando y va a seguir trabajando de la misma manera, para no detener lo que es el tráfico que hay, ¿sí? Sí, doctor, muchísimas gracias. Pues yo creo que todos ya estamos en esta era tecnológica, ¿verdad? Y Sí, pues doctor. definitivamente es un hecho que pues no nos vamos a escapar de ella, ¿no? Entonces, pues qué mejor que ir aprendiendo, entendiendo un poco más de pues de todos estos sistemas que nos están rodeando y sobre todo, pues bueno, que ya es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Tan es así que, como bien comenté, en Estados Unidos incluso pues ya puedes pedir un servicio de estos de tipo taxi, ¿verdad? Que para no hacer comerciales, que Doctora, podemos pedirlo sin sí. problema, ¿verdad? Fíjate que, bueno, ya después les comparto una imagen, pero en la universidad el Uber Eats son carritos, Exacto, ¿no? Tú haces la petición y llega así el es, carrito hasta donde tú estás, ¿no? Te mandan la es cierto. contraseña, la activas, se destapa y ahí va el sándwich o ahí va la hamburguesa que solicitaste, ¿no? Ah, Entonces, bueno, pues ellos impresionante están. ya. Sí, 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 doctora. Adelante, doctora. Pues muchas gracias por todo esto que nos está compartiendo. Y no sé si nos puede explicar también por qué es que existe una relación un poco más estrecha entre lo que es el deep learning y el big data, por favor. Sí, doctora.
Decíamos que el deep learning lo que hace es uso de redes neuronales artificiales. Y cuando hablamos nosotros de big data, son grandes volúmenes de datos que sin las redes neuronales o sin este tipo de algoritmos de programación, pues sería muy difícil el que pudiéramos tener acceso hacia lo que son estos grandes volúmenes de datos, ¿no? Es decir, no es un simple dataset, ¿no? Al hablar de un dataset, pues es a lo mejor un archivo único, ¿no? En donde tenemos ciertos datos o los datos de las ventas. Sin embargo, el hablar de grandes volúmenes de datos como Big Data, pues son todos aquellos generados, este, un ejemplo de todas las ventas que se generan a través de Amazon, ¿no? Y que tienen también o cuentan también con una estructura diferente de almacenamiento de los datos, ¿no? Es decir, esos datos o esos grandes volúmenes de datos, Big Data, no se encuentran almacenados en una estructura de una base de datos de MySQL, ¿no? Sino que se le conoce como que son datos que se encuentran no estructurados o que se encuentran dispersos en diferentes bases de datos, tanto de manera física como de manera lógica. Muchísimas gracias por la aclaración, porque a veces creo que es algo que nos puede llegar hasta confundir, ¿verdad? Los términos. Entonces, pues, muchas gracias, doctor. Podemos Y, continuar, y, por favor. y que estamos hablando no solamente de teras, doctora, estamos hablando de Ah, zettabytes sí, y claro. muchas otras unidades que en realidad no son o no tenemos acceso de manera tan fácil como en una base de datos con una estructura SQL, ¿no? Secuencial. Sí, O sí, y estructurada, sobre perdón. todo No que no secuencial, lo, estructurada. que no lo dimensionamos, ¿no? También que esa es Sí, doctora. otra cosa. Hoy, Muchas gracias. No, de nada, doctora. Y bueno, pues también no todo es bueno en esta parte de las inteligencias artificiales, doctora. Y pues vemos nosotros también de que en la actualidad se están generando con ellas o se generan con ellas lo que son noticias falsas, fraudes telefónicos, suplantación de identidad, sustitución de puestos. Entonces, también sería importante analizar cómo este progreso tecnológico o este desarrollo tecnológico a través de las inteligencias artificiales, también no todo es bueno en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues vemos también, entre ellos, pues decíamos los famosos fake news, ¿no? Noticias falsas, ¿verdad, doctora? Que vemos y bastantes que vemos en redes sociales, ¿no? Fraudes telefónicos, suplantación de identidad, ¿no? Y que muchos artistas han sufrido de ella. Abrimos el famoso TikTok o Instagram y vemos no sé cuántos videos de la presidenta que nos habla. El otro día me encontré uno hasta en donde está generando ella o nos está ofreciendo préstamos a través del gobierno, ¿no? Y dices tú, pues en realidad cómo las inteligencias artificiales, la gente también que las domina, pues no está haciendo uso adecuado de ella, ¿no? Y que por eso generan desconfianza esas inteligencias artificiales. Y bueno, si habláramos también cómo impactan en la cultura contemporánea estas inteligencias artificiales, pues vemos también cómo pues la demanda de poder de procesamiento y al final de cuentas lo que decíamos del hablar de ese poder de procesamiento, estamos hablando también de calentamiento global, ¿no? Y cómo impacta de manera negativa también en el medio ambiente, ¿no? Y bueno, también vemos cómo los algoritmos que están desarrollados o que han desarrollado en estas inteligencias artificiales, pues también conllevan también a malas decisiones, ¿no? En este caso, un ejemplo de ello es este caso que fue muy conocido, ¿no? Dice en el 2015, la aplicación de fotos de Google etiquetó a dos individuos de piel oscura como gorilas, ¿no? Este, la empresa lo corrigió el error y se disculpó, pero en un informe reciente muestra que la tecnología también ha etiquetado de imágenes que están lejos de ser perfectas y de algunos sesgos, ¿no? Se hablaba que esta imagen era relacionada con un comité de profesores que pertenecían a una universidad y vemos cómo al final de cuentas no integran a ninguna mujer,
también en esa imagen, ¿no? Es decir, el sesgo que existe en esos algoritmos, pues al no estar bien desarrollados todavía en la actualidad, generan esas cosas que pueden impactar o que pueden afectar también al ser humano, ¿no? Ojalá lo puedan ver, pónganle ahí caso IA ideogram y ahí lo pueden identificar, ¿no? Vemos también algo que sucedió también, en Estados Unidos, en Colorado, el ayuntamiento genera un concurso de pinturas y bueno, pues fue quien ganó ese concurso, pues fue una pintura generada por una inteligencia artificial y que al final de cuentas, pues bueno, no le dieron el premio, por no haber sido elaborada, por un ser humano, ¿no? Y vemos pues también otro de los casos que ha sucedido con esto de las inteligencias artificiales. Sin embargo, también hay casos muy interesantes, ¿no? Muy interesantes en el caso de lo que es el lenguaje natural dentro de las inteligencias artificiales y que a través de esos algoritmos pues han aprovechado para poder producir beneficios en instituciones o dependencias culturales, ¿no? En el caso del Museo del Prado en Madrid, España, pues lo que hicieron fue que a través de un algoritmo de grafos conceptuales pudieron hacer una relación de todas las obras que están dentro de ese museo y pudieron ver cuál es la relación que existía entre Aristóteles y un pensador más actual, ¿no? O un pintor más actual, ¿no? O un artista más actual. Y podían ver que había una gran influencia de los primeros filósofos de la humanidad con los pintores más actuales o, bueno, no tan actuales, pero sí más modernos, ¿no? Entonces, en este caso, pues en el caso del Museo del Prado, generó una inteligencia artificial en donde describían, por ejemplo, las obras de uno de los pintores o de los escultores y hablaban también de su relación o de la influencia que había o que existía de otras personalidades. Y bueno, para ir concluyendo también vemos cómo la inteligencia artificial hace uso de lo que son los algoritmos bioinspirados, ¿no? Y estos algoritmos bioinspirados, pues no es más que la base de cómo funcionan ciertos sistemas que se encuentran en nuestra naturaleza y que hacen uso de ellos, en la inteligencia artificial, ¿no? En el caso ha habido muchos algoritmos que se basan en lo que son los algoritmos genéticos y en el caso de las colonias de hormigas, ¿no? eh, 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 no sé si han visto cuando las hormigas van y traen alimentos a su hormiguero, pues primeramente envían a una hormiga que es la que va a explorar y revisa cuál es el camino más adecuado y va dejando ella feromonas, en cada lugar en donde pueden las demás ir de manera segura, ¿no? Entonces lo que hace es hacer uso de esa feromona para ir marcando el camino. En el caso de los bancos de peces o en el caso de los bancos de aves, véanlo cómo es sorprendente que las parvadas de pájaros, por ejemplo, vayan volando, yo creo más de 100, más de 300, y cómo es posible que no choquen entre ellas, ¿no? Entonces, ese tipo de algoritmos se le conoce como algoritmos bioinspirados y que están haciendo que sirven como referencia para desarrollar todos los algoritmos que las inteligencias artificiales están haciendo o están desarrollando. En la actualidad vemos como un ejemplo de ellos, vemos pues, como un vehículo dentro de una empresa pues fue desarrollado haciendo varios o cada uno de sus sensores, tomando como referencia algunas formas en que los animales trabajan y bueno, tomando como referencia esos algoritmos bioinspirados. Y bueno, podemos hablar también, decíamos que no es también del todo positivo las inteligencias artificiales, ¿no? Y vemos aquí algunas noticias en nuestro país, ¿no? Y en otros lados, ¿no?
Vemos esta noticia del Heraldo, ¿no? Nuevo escándalo de la inteligencia artificial consiguió leer el pensamiento de las personas y traducirlo en palabras, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, pues hacen uso también de esa información, ¿no? Algo que ya se ha propuesto desde hace mucho tiempo, pero no lo han realizado. Dice multas y cárcel por difundir fotos creadas con inteligencia artificial. Así propone el PRD regular esta tecnología. Y bueno, pues se han hecho muchos intentos, pero sin embargo, no hay nada tan formal en la actualidad, ¿no? Este, y si pudiéramos nosotros hablar de todo, cómo poder subsanar esa parte, pues podríamos decir nosotros que se podría generar a través de el uso de la inteligencia artificial o el desarrollo de la inteligencia artificial con elementos éticos, ¿no? Y cuando hablamos de la ética, pues es precisamente eso, ¿no? Si me piden que concurse yo, valga la redundancia, en un concurso de pintura, pues sé que no podría inscribir una pintura o el desarrollo de una pintura creada con inteligencia artificial, ¿no? Los que nos dedicamos a publicar algunos trabajos, pues muchas de las revistas ya nos dicen, ¿no? Este, una de dos, no utilices inteligencia artificial o si utilizas inteligencia artificial, tienes que referenciarla también. Entonces, vemos cómo están tratando de normalizar tanto en las publicaciones y en muchas otras áreas el uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que se busca es que se pueda generar de una manera más ética y nos pueda ayudar de una forma más responsable. Y vean lo importante que es para la sociedad esto, ¿no? En el caso de la UNESCO y a través de la OCDE que pertenece a la UNESCO, pues son quienes apoyan a los diferentes países para que desarrollen de una manera más adecuada su sistema educativo. Y en el caso de la UNESCO, dice hace algunos años, bueno, si no puedo dejar o forzar a que los alumnos dejen de utilizar inteligencia artificial, pues sí debo de pedirles entonces que la utilicen de una manera más ética, ¿no? Es decir, no está mal utilizar la inteligencia artificial. Lo recomendable sería es que lo hagamos de una manera más ética y que nosotros también podamos, aparte de las reglas que ponen las diferentes instituciones, nosotros podamos también poder cuidar esa parte con una manera más ética. Y en el caso de la UNESCO, pues generó toda una guía, ¿no? Y todo un capítulo para, si ustedes le ponen guía de la UNESCO para poder hacer uso de manera ética de la inteligencia artificial, pues lo pueden encontrar de manera gratuita en internet, ¿no? Que ojalá lo puedan leer y espero les pueda servir para poder aterrizar más la forma en que podemos utilizar de manera más adecuada tanto ChatGPT y muchas inteligencias que tenemos en la actualidad. Pues muchísimas gracias. Pues con esto creo que nos queda muy, muy claro, ¿verdad? Que es muy importante que en todos los desarrollos de inteligencia artificial pues ya se tomen totalmente en serio como parte fundamental, e incluso pues todos los temas éticos, porque pues esto puede desencadenar pues incluso algunos problemas, bueno, infinidad de detalles que se pueden ir desarrollando. Entonces, pues digo, ¿qué más quisiéramos que todo fuera para beneficio de la sociedad y demás? Entonces, pues bueno, esto, si queremos seguir utilizando parte de la inteligencia artificial, pues definitivamente el ámbito, la parte ética, pues va a tener que ser un pilar fundamental. Entonces, no sé si nos gusta continuar platicando un poquito más de por qué considera que la ética, pues tiene que ser este pilar a partir de ahora para el desarrollo de sistemas de este tipo de inteligencias artificiales. Sí, doctora Erika, gracias. Fíjate, te platico algo, bueno, lo que contiene brevemente este capítulo de esta guía y ahorita trato de responder también la pregunta que me realizabas, doctora. Y bueno, pues esta guía contiene lo que es el ámbito y la aplicación, los fines de objetivo, valores y principios, ¿no? Ámbitos de acción política,
tanto evaluación del impacto ético, la gobernanza, la política de datos, el medio ambiente y los ecosistemas, desarrollo de cooperación internacional, género, cultura. En el caso de la imagen que hablaba de profesores y profesoras que conformaban al comité académico de esa institución, pues aquí entraría esa parte, ¿no? Si hablamos de profesores y profesoras, vemos cómo esa inteligencia artificial, al final de cuentas, le faltaba poder incluir a lo mejor en esa imagen a una mujer también, ¿no? Este, educación, investigación, comunicación, información, economía y trabajo, salud y bienestar social, seguimiento y evaluación, utilización y aplicaciones y disposiciones finales, ¿no? Es lo que contiene esta guía que fue publicada en el 2021 por la UNESCO. Y regresando a lo que me preguntabas, doctora, vemos, hace algún tiempo yo platicaba con algunos chicos muy buenos desarrolladores, ¿no? Y yo les decía, el reto que tenemos en la actualidad es poder incluir en esas inteligencias artificiales elementos de inteligencia emocional, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues inteligencias, si estamos hablando de inteligencia artificial, pues sistemas que puedan contener múltiples inteligencias, ¿no? Como visual espacial, como musicales, y que bueno, en el musical ya se está haciendo, ¿no? Hay páginas en donde tú metes una canción y te genera un análisis de sentimientos, ¿no? Metes el himno nacional mexicano y te determina tantas palabras hablan de guerra, tantas palabras de civismo, tantas palabras de honor, tantas palabras de defender al país, ¿no? Entonces, lo que hace, bueno, pues ahí ya está haciendo un análisis a través de una inteligencia musical, ¿no? Y determina ese análisis de sentimientos que está realizando con esa canción. Y bueno, yo platicando con estos chicos que eran muy buenos desarrolladores, conocí y que bueno, son allá del norte de la República, yo les platicaba, nuestro reto es ese, ¿no? Poder incluir inteligencia emocional a esos sistemas de inteligencia artificial, que haya conciencia, que le permita generar una base o un análisis de conciencia, un análisis social, un análisis de empatía, y aquí vemos por eso tan importante que es que cuando yo voy a hacer una consulta con ChatGPT, tengo que generar un prompt hasta adecuado, ¿no? Tengo que decirle, quisiera que te vuelvas un personaje, un profesor experto en el área y que me respondas esta pregunta o que me generes esto, ¿no? Entonces, lo que estaríamos generando nosotros es esa habilidad para forzar a esa inteligencia artificial a poder hacer o poder desarrollarse o poderse poner en el papel de cierta persona y poder desarrollar una descripción de algo que estamos pidiendo, ¿no? Es decir, el uso de la inteligencia artificial no es solamente ponerle, dame la tarea o responde las preguntas estas que me hicieron, ¿no? Es decirle, es generar un prompt adecuado y poder, y se dice que eso es lo más importante y lo más complicado al hacer el uso de la inteligencia artificial, desarrollar un prompt adecuado para que esa inteligencia la esté esforzando a pensar y pueda resolver de manera más adecuada la problemática que tú le estás poniendo. Entonces, en este caso, ese es el reto que teníamos, ¿no? Me decían los chicos, no, Cendejas, no podemos hacer eso. Bueno, pues ese es el reto que tenemos también, ¿no? Lo fácil es desarrollar un algoritmo, lo fácil es desarrollar algo, ¿no? Pero también tiene que ser igual que el impacto, o el igual que hablábamos del impacto que tenemos hacia el medio ambiente, el impacto que debe de haber hacia nuestra sociedad. Y creo que eso es lo que debemos de forzarnos para poder trabajar de una manera más adecuada todas estas tecnologías. Y bueno, creo que con esto estoy casi, casi concluyendo, doctora, Erika. Bueno, y pues si hay alguna, alguna pregunta, algún comentario relacionado con este tema que compartimos en la actualidad, que fue un breve análisis solamente de lo que fue la física, la inteligencia artificial y nuestra sociedad, pues yo quedo en espera de ellas y con mucho gusto damos nuestro punto de vista. Gracias, doctor Erika.
Al contrario, usted, doctor José Luis, de verdad fue un día bastante importante porque, pues, bueno, aprendimos de muchos aspectos, desde los históricos hasta, pues, bueno, ya lo que nos concierne hoy en día. Entonces, yo creo que la verdad fue eh, digo, fue una retroalimentación muy grande, no solo para los que estamos aquí, sino para también las personas que lleguen a ver después la grabación. Y pues bueno, comentarios y preguntas hay bastantes. Entonces, si le Doctor. parece, doctor, Sí, mande, doctora, creo que fue muy light, ¿no? que, Hoy. Y nos hombre, sirvió, al ¿no? contrario. Para este puente, platicar brevemente de lo que nos interesa a todos, de lo que Claro. nos da gusto hablar de ello y bueno, con gusto respondemos lo que quieran comentar, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Pues si le parece Gracias, bien, doctora. voy a empezar a dar lectura a las preguntas que ya están en el chat y si alguien gusta también pues abrir su micrófono con toda confianza, pues puede levantar la manita y los vamos alternando. Mire, aquí entre las preguntas de nuestros estudiantes, Marian Danelli Hernández pregunta, primero dice, muy buenas tardes, ¿cómo influyeron directamente los físicos dentro de las revoluciones industriales y cómo los consideraba la sociedad en la primera y segunda revolución industrial? Sí, creo que me decías Nayeli, ¿verdad, doctora? Marian Danelli, Marian, ya. sí, interesante la pregunta. Recuerda que venían en muchas de esas épocas de épocas de obscultarismo, ¿no? Es decir, que no podían mencionar o aquellas personas que mencionaban algo que podría atentar a lo que las religiones o a lo que la religión o otras personas no aceptaban pues no era muy bien vista, ¿no? Sin embargo, pues creo que al final de cuentas fue lo que nos permitió entrar en nuevas épocas, como la ilustración, es decir, salir de esas cosas que no se podía mencionar y que fue al final de cuentas lo que permitió generar nuevo conocimiento. Recordar también que los primeros filósofos, pues eran los primeros investigadores que existían, ¿no? Es decir, si nos remontamos hacia la antigua Grecia, pues recordar que las personas, un Aristóteles, pues tenían diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Y que desde ese tiempo ya se venía hablando y que al final de cuentas esos eran los físicos de aquella época, ¿no? Entonces, sí no eran o no se veían tan bien, pero creo que ya en la cultura, en las revoluciones fue lo que permitió o fue lo que generó los grandes avances, ¿no? Las aportaciones de ellos. Pues muchísimas gracias y también muchas gracias, Marian, por tu pregunta. Si te escuchamos, Marian, si gustas abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Espero me estén escuchando. ¿Sí me Sí, te escucho bien? escuchamos. Sí, Sí, adelante. Ah, Marian. ok. Además de la pregunta anterior, hice otra de cómo la inteligencia artificial puede influir en el ámbito psicológico dentro de la sociedad. Esta pregunta la hice mayormente porque tengo varios conocidos que le narran sus problemas emocionales a ChatGPT y les da como un consejo, pero siento que eh, no es un consejo como tal, pues correcto, porque ChatGPT te lo pone de una postura de cierta forma ética, pero no como a veces, y siento que, bueno, no como a veces quisiéramos escucharlo, Sí, o como sí, Marian. realmente es el consejo. Sí, Marian. Fíjate gracias, Marian, gracias, ya apagaste el micro, gracias. Fíjate que en España se están haciendo uso de inteligencias artificiales para el cuidado de las personas de la tercera edad. Sin embargo, pues la inteligencia artificial es la herramienta, ¿no? Pero atrás de ello hay sistemas, tanto en España como en Francia, que tienen los gobiernos para poder respaldar, ¿no? Ese uso de las inteligencias artificiales. En el caso de Alexa y de muchos parlantes, pues las están haciendo uso para que las personas de la tercera edad no se queden solas, ¿no? Y tengan con quién platicar. Brazos robóticos o mismos robots que les permiten ayudar a poder generar movimientos de piernas a las personas de la tercera edad, pero siguen teniendo una inspección arriba de esas herramientas de lo que son el área de la salud, ¿no? Entonces,
creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos la herramienta tecnológica, pero debe de ser administrada y controlada a través de un experto y aportar a través o ese experto debe de aportar para contribuir y ver si se encuentra de la mejor forma esa inteligencia artificial. Ok, muchas gracias. Gracias, Marian. Gracias. Buen día. Espero no Preguntas haya tan pasado nada, interesantes. Marian. Sí, esperemos que esté No, todo bien. gracias. Sí, gracias. Gracias a ti, Marian, por haber asistido pues el día de hoy. Y la verdad, una pregunta muy interesante, ¿verdad, doctor? Y yo creo Sí. que va a ser de las preguntas más relevantes que van a estar surgiendo con el paso del tiempo. Y bueno, continuando también aquí en el chat, José Brando nos pregunta, ¿cómo puede impactar ahora que las inteligencias artificiales, específicamente, pues justamente los chats, ¿verdad? Las generativas de texto, ya puedan ser casi indistinguibles del razonamiento humano en cuanto a una conversación o resolución de problemas? Entonces, ¿cómo podrá hacer ese impacto? ¿Qué considera usted, doctor? Sí, creo que todavía se puede identificar, hasta la manera en que lo redacta, ¿eh? Si se fijan, yo de repente que asesoro a varios chicos con sus tesis, pues se da uno cuenta cuando agarró un copiar-pegar, ¿no? Porque lo ve uno y dice, pues es que tú no hablas así, tú no te expresas de esa manera, ¿no? Tú me dices tú hablas de otra forma en donde lo que me estás redactando no es como tú piensas, como tú hablas y lo que tú generas. Sin embargo, ahí volvemos a esa misma parte, ¿no? El poder hacer uso a lo mejor como base o tomar como base eso que nos está dando el chat GPT o esa inteligencia artificial y poder colaborar con algún otro elemento que enriquezca lo que se está desarrollando, lo que se está escribiendo. Sí, doctor. Yo creo que todos los docentes, ¿verdad? Nos estamos Sí, enfrentando con eso, llámese sí, sí, sí. física o en cualquier otra área. Muchas gracias y también, Brandon, por tu pregunta. Mariana Rodríguez nos pregunta, ¿cómo es que la nueva tecnología puede impactar directamente a los empleos que pueden reemplazar? Y yo me imagino que la pregunta va enfocada en si se puede llegar en algún momento a reemplazar la mano de obra humana. ¿Qué cree? Sí, fíjense, sí, doctora, gracias. Hace el año pasado, antepasado, se hablaba mucho de la planta que Tesla iba a poner en Monterrey, ¿no? En Nuevo León. Y la gente estaba muy emocionada, ¿no? Porque decía, híjole, pues más empleo, más fuentes de empleo, va a haber mejor remuneración, más todo, ¿no? Y yo que me dedico a poder armar un motor, pues voy a tener trabajo. Pero oh, sorpresa, ¿no? No sé si se esté dando lo de la planta, creo que no, creo que está detenido y más con todo este relajo de los aranceles. Pero al final de cuentas, la gente que se solicitaba era especialista en mecatrónica, ¿no? Es decir, de aquella población de 3,000 personas que podía entrar a esa planta de Tesla, pues se reducía a 500 o a 700 profesionistas que tenían conocimiento en la parte de la automatización, ¿no? A través tanto de tecnologías de la información como de la mecatrónica, ¿no? Es decir, a través de la automatización. Y bueno, pues al final de cuentas, de esa manera es una forma en que pues se puede reducir lo que es la generación de empleos en esa parte. Ay, Luis Ángel, ya me estás poniendo ahí a prueba. No sé qué decía, que de acuerdo o desacuerdo, pero a ver, no sé, doctora, ¿quieres que leamos? Esa no la alcancé a Ah, leer. adelante, sí, sí, pues de hecho ya tenemos varias, yo creo que vamos a ir seleccionando algunas, Tú, pero tú creo que dime, la tú de Luis dime, Ángel, doctora. vamos Tú viendo dime, cuál. tú dime. Dice, a ver, Luis Ángel dice que si usted estaría de acuerdo o desacuerdo con que un estudiante pueda entregar una tarea con inteligencia artificial, pero el estudiante, aclarando, ¿verdad? Aquí Sí. nos lo dice Luis, aclarando que el estudiante sí comprendió el tema y pudo aprender e incluso dice que lo expresa mejor que el profesor. ¿Qué opina? Creo que es un tema un poquito controversial, ¿verdad? Bueno, con lo del profesor, cada quien tiene su punto de vista, Luis? Porque puede ser que a lo mejor el profesor lo estaba viendo desde otro plano de análisis más elevado. Recordar que esa persona que es tu profesor ya pasó por mucho tiempo, que le costó sacar un título de ingeniería, de maestría y muchos de ellos de doctorados y postdoctorados, y que a lo mejor están viendo desde un plano de análisis diferente
esa problemática que se está viendo en el aula. Aquí lo interesante, Luis, sería, y yo no quiero meterme en problemas de que si estoy de acuerdo o no, pero sí hacer uso de la herramienta, porque si no, imagínate, vas a decir, ay, qué chafas cendejas, ¿no? Me está hablando de estas tecnologías y al último me dice que no las use. Creo que sí debemos de utilizarlas de manera ética, de manera responsable y aportar, Luis, algo de mi parte o algo de tu parte, porque eso es lo que nos permite generar un mayor conocimiento. Y yo como docente, cuando vea esa parte, lo deberé de aceptar, porque créanme que también nosotros como docentes aprendemos mucho de ustedes como alumnos. Y eso está padrísimo, ¿eh? Créeme que las clases que a mí más me gustan, mi Luis, en la actualidad, son las de maestría, ¿no? Porque llegan los compañeros de maestría y de doctorado y me aportan más cosas. Sin embargo, no quiere decir que sean mejores de las de la universidad o de las de la prepa. Yo he dado en todos los niveles educativos y los chicos de prepa son tremendos para la generación de ideas innovadoras. ¿Sí? Nada más que pareciera que conforme vamos avanzando a la ingeniería, nos nos vamos apagando, ¿no? Pero sin embargo, también creo que es importante el uso de la tecnología acompañado con lo que tú puedas aportar. Y con lo del maestro, no, pues puede ser que a lo mejor no sea o él lo esté viendo desde otro plano de análisis, mi Luis. Lo interesante sería que todos generen un mayor conocimiento sobre de ese tema. Gracias, doctora. No, al contrario, pues muchas gracias a Luis también por tu pregunta, un poquito retadora, ¿verdad? Pensándolo como docentes, pero bueno, yo creo que todo esto es, pues como le decía hace un rato, es algo a lo que nos vamos a enfrentar y yo también concuerdo en que es mejor aprender a usarlo de manera correcta y que nos aporte a que verlo como una herramienta que mejor que se quede aparte o solo para ciertos sectores. Al contrario, lo tenemos que involucrar todavía más, ¿no? En nuestra vida diaria. Y si le parece, pues Sí, vamos con doctora. una última pregunta y nada más les recuerdo a todos nuestros asistentes que todas las preguntas me voy a permitir hacérselas llegar todas las que no alcancemos al doctor José Luis y si él nos apoya con darles respuesta para que al finalizar pues el banco de preguntas pues bueno sea respondido de todos, ¿verdad? Nos apoya doctor, en breve Sí, yo doctora. le Sí, con compartiré gusto. las que no alcanzamos. Por lo que estoy viendo de manera general, pues muchos nos preguntan sobre cómo va a influir en aspectos sociales, en redes sociales, en toma de decisiones, e incluso por ahí leí una pregunta que cómo afecta incluso ya en lo que son, por ejemplo, hasta la bolsa de valores, ¿no? Quizás llegar a influir estos modelos de análisis y demás. Y pues bueno, ahorita Wilfrido Viveros también nos escribió y pregunta que en qué momento podría pasar que la ciencia detuviera o erradicara la inteligencia artificial por un peligro inminente propio de esta. ¿Usted qué cree? ¿Qué nos puede decir? Bueno, Wilfrido, todo eso, acuérdate que pues muchas de esas cosas son ficción, ¿no? También, ¿no? Que sí, que claro, hablamos de cosas de ficción y se han cumplido, ¿no? Pero yo veo más bien, Wilfrido, que va a ir creciendo el uso de este tipo de herramientas, de una manera más controlada. O para que en realidad dé más resultados para las empresas, deberá de ser más controlado y deberá de haber un mejor manejo para ello, ¿no? Ahorita que hablaban acerca de la bolsa de valores, pues créanme que hacen uso de este tipo de herramientas, ¿no? Para poder predecir. Sin embargo, aparte de ello, aparte de las herramientas, son lo que le sirve para el análisis, ¿no? La decisión la toma o la sigue tomando la gente, ¿no? En el caso de las empresas, pues generan minería de datos para poder generar las estrategias de ventas de sus productos, ¿no? Y generar cuál es el producto, conocer cuál es el producto que más venden, de qué manera lo pueden acomodar de una mejor forma en cierto estado, a diferencia de otro estado. Pero al final de cuentas hacen uso de estas herramientas, pero siguen tomando las decisiones basadas en ellas, ¿no? Muchísimas gracias. Y pues bueno, van a seguir aquí más preguntas. Ya vienen también, pues como le comentaba hace un momento, me voy a permitir compartírselas para que las podamos, pues por cuestiones de tiempo no podemos darle respuesta a todos, Sí, pero bueno, hablan una de Pemex, sí, doctora. sí, sí, es lo que le Sí, comento.
nos Sí, da para creo, muchísimo hablar ese tema. nos da muchísimo que hablar. Tú decides, doctor. Sí, le comentaba que, digo, bueno, hablan sobre incluso empresas, de cómo la toma de decisiones. Entonces, digo, creo que nos podríamos pasar todo el puente, ¿verdad? Platicando de este tema, porque de verdad es muy importante. Entonces, digo, me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis aquí también, comentarle, pues, también al doctor José Luis y a todos nuestros asistentes, que de hecho una de las siguientes sesiones que también viene es por el doctor Andrés Felipe Salazar. Él es del MIT, también trabaja con inteligencia artificial y justamente el doctor José Luis pues nos acaba de dar el pie para otra charla, porque también él nos va a hablar sobre justamente lo que es la ética y, aplicada ya a inteligencia artificial. Entonces vamos a ahondar un poco más en el tema y sobre todo cómo lo podemos relacionar con la parte educativa, ¿no? Que es lo que, pues bueno, desde lo que estamos entrando, ¿no? En nuestro seminario, tratar de repensar, de reformular nuestras estructuras que pues incluso como bien comentaba hace un momento, pues a lo mejor nos tomó ya años llegar a una formación y que ahorita, pues bueno, la tenemos que estar de acuerdo en que toda esta tecnología pues se tiene que incluir definitivamente. Entonces, pues bueno, doctor, le agradezco muchísimo por la aportación. Le digo, hay muchísimas preguntas en el chat, entonces por cuestiones de tiempo las vamos a dejar para nuestro banco de preguntas y les aseguro a todos que pues bueno, el doctor nos va a hacer favor pues de responderlas a todas y cada una de ellas. Y pues no me queda más de verdad que agradecerle, doctor José Luis, a nombre también del director, el ingeniero Carlos Alberto Paredes Treviño, también el día de hoy no pudo acompañarlos por cuestiones de agenda, ya sabemos cómo es esto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, él está muy al pendiente de nuestro seminario y pues bueno, me pidió que le agradeciera mucho su aportación del día de hoy, que sin duda pues para nosotros estudiantes pues es invaluable, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, doctor. Licenciada Silvia, no sé si gusta hacer algún comentario antes de finalizar Muchísimas, con los anuncios muchísimas. parroquiales. Muchísimas gracias, doctora Erika, doctor José Luis. Un placer coincidir nuevamente con usted en este evento, en esta dinámica que está organizada por la doctora Erika y que, bueno, cada fin de semana nos enriquece. Muchísimas gracias por su participación y ya sabe que aquí en Puebla tiene su casa. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias, excelente día. Contrario, pero muchísimas gracias. Y pues bueno, si me permiten, les robo unos 2 minutitos ya para finalizar. Les voy a compartir pantalla. Aquí les voy a presentar cómo va a ser la dinámica, los últimos detalles ya de la dinámica para ir cerrando nuestro seminario. Recuerden que el seminario pues está conformado por 10 ponencias que celebrando justamente que es el 10º ciclo de conferencias que fue iniciado por el doctor Daniel Sánchez Guzmán, también que es parte de nuestros organizadores. Estamos trabajando desde febrero hasta finales del mes de junio para que estemos todos al pendiente, por lo que, pues bueno, nos hacen falta ya todavía algunas sesiones. Iniciamos hoy con la segunda parte del seminario, aquí con la presencia y pues bueno, la gran ponencia del día de hoy, el doctor José Luis. La siguiente sesión estaremos hablando con la doctora Marta Alicia Palomino Obando, de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP. Ella nos estará platicando sobre la magia de los materiales. Después hablamos con el doctor Andrés, que les comentaba, él es investigador del MIT Media Lab, trabaja con inteligencia artificial y también vamos, como les decía hace un momento, a profundizar qué pasa con la ética y la educación. Y después escucharemos al doctor Miller Toledo Solano, también de la Facultad de Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él nos va a hablar de los vidrios magnetofotónicos y sus perspectivas. Y cerramos con lo que es el doctor José Eduardo Lugo Arce. Él es un investigador muy reconocido de la Universidad de Montreal, que también, pues bueno, va a estar participando con nosotros para que no se pierdan lo que son las siguientes sesiones. Y para continuar, todas nuestras sesiones van a estar subiéndose las grabaciones por si se llegaron a perder alguna, que puedan entregar sus evidencias en el canal de YouTube. Aquí tienen el código QR, si gustan escanearlo, les va a permitir llegar directamente el link, les va a llegar a la página donde estamos subiendo todos los videos. De igual manera, vía correo electrónico, les voy a hacer envío de esta información y sobre todo pensando en que, pues bueno, recuerden que para poder ser acreedores de la constancia de participación en este seminario, debemos de contar con un 80% de asistencias y con la entrega de lo que son las evidencias y para ello lo que hemos generado también es este formulario
donde ustedes van a poder accesar y en el mismo encontrarán lo que es el formato para poder realizar los resúmenes. Simplemente le tienen que dar clic en este apartado, formato para resúmenes, lo van a descargar, es un formato en tipo Word, simplemente para que, pues bueno, es como una plantilla para que puedan ir trabajando durante, pues bueno, a lo largo de lo que sigue del seminario. Tenemos que, ¿qué es lo que vamos a entregar como evidencia para poder justificar? Pues simplemente va a ser como un resumen en el cual, pues bueno, vamos a incluir lo que es su nombre completo, cuál es su edad, institución de procedencia, de qué estado estamos participando, e incluso si tenemos, hemos tenido registros de personas que nos acompañan, no solo de México, también es importante esta información, y posteriormente viene la información de cuál es la ponencia que vamos a trabajar, la fecha en la que se realizó la emisión, quién fue el ponente, y posteriormente, pues bueno, ya es directamente lo que es el resumen. Entonces, es más o menos lo que vamos a estar, la dinámica que vamos a estar trabajando. Aquí les coloqué, como les comentaba, los códigos QR para que puedan accesar de manera directa. Insisto, voy a mandar la información también vía correo electrónico para quienes no nos pudieron acompañar el día de hoy. Pues bueno, ya se quedan las indicaciones grabadas en esta sesión. Y pues bueno, vamos a tener como límite, una vez que terminemos nuestro seminario, que es aproximadamente el 21 de junio, si no mal recuerdo, vamos a tener una semana todavía, una o dos semanitas después, les estaré informando las fechas exactas para que puedan hacer la entrega, pero bueno, evidentemente la recomendación es que pues ya empecemos a trabajar con los resúmenes de las sesiones anteriores. Entonces, pues bueno, nada más quería compartir esa información para que bueno, todos estemos pues en la misma sintonía, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla sin ningún problema en el correo que les ha estado llegando con las invitaciones de las sesiones. Y pues bueno, no me resta más que nuevamente agradecerles por su asistencia, por haber dedicado este tiempo, a pesar de que es un puente, pues creo que fue bastante constructivo para todos. Y pues bueno, agradezco nuevamente al doctor José Luis porque, pues bueno, también cortamos su puente, ¿verdad, doctor? Pero bueno, todo es en beneficio, y pues bueno, agradecemos que sea tan amena la charla que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, doctor, y a todos nuestros asistentes. Que tengan excelente día. Hasta luego, bonito fin de semana. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, excelente fin para todos. Gracias, licenciada. Igualmente. Hasta luego.